Reporte 100. Pablo Ferri, periodista del País en México, del diario El País en México, y bueno, quien le ha seguido la huella al ejército mexicano, especialista en cubrir temas del ejército y de las Fuerzas Armadas, está con nosotros esta mañana. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Sí, qué día, ¿no? Y qué días y qué contexto. En el contexto donde hoy, justamente, la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional y el desfile será dedicado a la Guardia Nacional. Días en donde la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para ampliar la participación del ejército en labores de seguridad pública. Tendrá que esto pasar en el Senado. Días en los que se aprobaron las leyes secundarias y también días en donde el primer general en activo en el sexenio del presidente López Obrador cae a la cárcel, Pablo. Sí, la verdad es que está la cosa muy interesante, muy rara también, ¿eh? Sí. Y digo rara porque lo primero que a mí me llamó la atención ayer, cuando por la mañana nos enteramos de que habían detenido al general, es que el subsecretario Ricardo Mejía, que es quien da la noticia de manera oficial en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, habla de que hay 4 órdenes de aprehensión, ¿no? Sí. Y de que se habían ejecutado 3, estaba detenido el general, y según supimos luego nosotros en El País, han detenido también a un sargento que en su día, durante el ataque a los muchachos normalistas en Ayotzinapa, estaba realizando labores de inteligencia en Iguala, en el ejército se les llama ODI, y luego se había ejecutado otra orden de detención contra el capitán José Martínez Crespo, que ya estaba detenido desde noviembre de 2019, pero solo se le acusaba hasta ahora de delincuencia organizada, ahora se le acusa también de desaparición forzada. Los 3 enfrentan cargos por lo mismo, desaparición forzada y delincuencia organizada, según pudimos saber nosotros en el periódico. Y la pregunta, evidentemente, más allá de que quién es el cuarto y cuándo lo van a detener o cuándo piensa entregarse el señor, es ¿qué pasa con el resto, no? Ahí, según dijo la Fiscalía General de la República el pasado 19 de agosto, otras 16 órdenes de detención contra militares por el caso de Ayotzinapa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y por qué ayer el subsecretario Mejía solo habló de 4 órdenes de aprehensión? A mí eso es lo que me parece preocupante, ¿no? Sí. Porque no estamos hablando del tema del informe de la Comisión Presidencial del caso de Ayotzinapa, son órdenes de aprehensión que un juez otorgó a la Fiscalía. O sea, no es que la Fiscalía las hubiera presentado y el juez no se hubiera pronunciado todavía, no, el juez las había concedido. Entonces, ¿por qué está habiendo esta situación extraña en la que no se sabe qué pasa con el resto? Sí, es decir, son órdenes de aprehensión concedidas antes del informe de los hechos. No son antes del informe, sí. Es el día siguiente en que se presenta el informe, sí. pero por lo que nosotros entendemos, que esas órdenes de aprehensión, las realiza la Fiscalía con la información que tenía la Fiscalía. Recordemos que, aunque son órganos coadyuvantes, en el caso de Ayotzinapa, la Fiscalía está haciendo su investigación y la Comisión Presidencial está haciendo la suya también para aportar elementos a la investigación de la Fiscalía. Entonces, por lo que yo entiendo, en un día no da tiempo que la Fiscalía tuviera toda la información del informe de la Comisión hasta el punto de conseguir órdenes de detención contra X personas, ¿no? O sea, lo lógico es pensar que la información que sustentaron las órdenes de aprehensión que anunció la Fiscalía el día 19 de agosto, el día posterior a que se presentara el informe, ya tenía, se hubieran obtenido con información distinta, previa. ¿Me explico? Sí. ¿De qué acusan al general brigadier José Rodríguez Pérez, el primer general en activo que pisa la cárcel en el sexenio del presidente López Obrador? ¿De qué es acusado? Él le acusan de delincuencia organizada y desaparición forzada. Delincuencia organizada entendemos, es que de todo esto lo digo, pues son cosas que hemos ido discutiendo poquito a poquito por fuentes que tenemos en El País, pero de manera oficial nadie ha dicho nada. Entonces, lo que sí sabemos es que es por desaparición forzada y por delincuencia organizada. Delincuencia organizada entendemos por el contexto que este señor, la Fiscalía le acusa de que tenía vínculos con Guerreros Unidos, ¿no? Sí, pero no por mandar a asesinar a 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, claro, como dice el informe. Que yo entienda, no. No. O sea, no porque las acusaciones son eso, delincuencia organizada y desaparición forzada. Desaparición forzada yo entiendo que es en un sentido parecido a la acusación que se le hizo a Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, ¿no? Sí. Ahora, claro, visto lo que se dijo en el informe, o en la segunda presentación del informe, que es Encinas,
el 26 de agosto, donde ya liga o enlaza el alias el coronel que aparecía en el informe con, no, es que este coronel es el coronel José Rodríguez. En esa época José Rodríguez tenía grado de coronel, estaba a cargo del batallón de Iguala, ahora ya es general. En 2015 se convirtió en general, luego se retiró. Sí. Entonces, claro, todo el mundo ha entendido que la orden de detención era por esto, por este señalamiento del informe. Yo creo que no, que todavía no tiene que ver con eso. No digo que en un futuro no se haga una acusación que tenga que ver con lo que dijo Encinas, si es que un juez considera que una acusación futura de homicidio, por ejemplo, se sostiene. Pero hasta ahora no se le acusa de eso, se le acusa de otra cosa. Según el informe, el general José Rodríguez Pérez, en 2014, el 26 de septiembre, recibió reportes de los hechos delictivos y lo informó a su jefe, el general Alejandro Saavedra Hernández. Y la orden que le dio el general Saavedra fue no intervenir. Y luego recibió, según el informe, a 6 estudiantes y ordenó su muerte. Y le dio órdenes a David Cruz, alias el Chino, bombero y sicario del cártel Guerreros Unidos. Es lo que se desprende del informe de Alejandro Encinas. Sí, o sea, que el coronel Rodríguez en la época tenía comunicación con el general Saavedra, que estaba a cargo de la región militar de Guerrero, está claro, ¿no? Sí. Que el general Saavedra estuvo presente en Iguala en los días posteriores en reuniones con autoridades por la investigación del caso, esto de manera oficial también se sabe. Ahora, de momento no se sabe qué grado de implicación ha tenido Saavedra en nada de esto, y hasta donde nosotros sabemos no hay ninguna acusación contra él. Lo que sí parece, a mí lo que me parece clave de aquí a final de la investigación es de verdad sustentar si es que hay capacidad por parte de la Comisión y de la Fiscalía los hechos que se le atribuyen en el informe a la general José Rodríguez. Es muy grave, ¿no? Además cambia la lógica de lo que se supone que pasó, ¿no? Hasta ahora pensábamos que el ejército había tenido un papel marginal en el sentido de la omisión. Habían estado presentes en Iguala, no habían apoyado a los muchachos, más aún habían amedrentado a un grupo que se refugiaba en una clínica, ¿no? Sí. Lo que dijo Encinas el otro día es que el ejército en realidad, por lo menos en cuanto al coronel que se refiere, que era al final el jefe del ejército en Iguala, tuvo un papel activo en el ataque, en el sentido de que ordenó matar a 6 de los muchachos que habían estado cautivos durante días después de la cacería contra ellos en Iguala. Sí, son 4 órdenes de aprehensión giradas el pasado 19 de agosto contra militares. No, son 20 órdenes de aprehensión. Lo que pasa es que ayer la Fiscalía dijo 20 el 19 de agosto y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, ayer en la mañanera habló de 4. Entonces la extrañeza nuestra es que pasa con el resto de... Con los 16. De aprehensión. Ajá, exactamente. Sí. Eso es lo que nos extraña y nadie explica nada, ¿no? Por eso es un poco inquietante, ¿no? Habría que preguntar, o sería bueno que la Fiscalía explicara qué está pasando con este asunto, porque de verdad es muy extraño. Sí, ahora, ¿qué representa esta detención del general José Rodríguez Pérez? Están detenidos otros 2 militares, ¿cierto? El sargento, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el capitán José Martínez Crespo, preso desde finales de 2020 por otros delitos, pero también se le ejecutó orden de aprehensión por estas órdenes del 19 de agosto. En el contexto de que la Guardia Nacional hoy llega a la Defensa Nacional, hoy entrega el presidente de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, en el contexto de la discusión de ampliar la presencia del ejército en labores de seguridad pública, en el contexto desde que desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz no se veía un apapacho del gobierno tan fuerte, de un gobierno, de un presidente al ejército. Desde Díaz Ordaz, dicen los analistas, no se veían ya, o sea, ni Echeverría, ni López Portillo, ni Miguel de la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto habían tratado al ejército como lo está tratando ahora el presidente López Obrador, pero también está este asunto de la detención de estos militares. ¿Qué significa que esté en la cárcel este general en ese contexto? Bueno, yo creo que estamos atendiendo al choque de sensibilidades, sí, sobre lo que debe significar y las cuentas que debe rendir el ejército en México, ¿no? O sea, evidentemente hay una corriente de opinión
que voluntaria o involuntariamente encabeza Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, que además preside la comisión del caso de Ayotzinapa, que es claramente antimilitarista. Además él lo ha dicho públicamente, no estoy descubriendo nada, y además, claro, es su tarea deslindar responsabilidades en el ataque contra los normalistas en 2014 en Iguala, y parece ser, por lo que él ha dicho, que el ejército ahí tiene bastante responsabilidad, ¿no? Sí. Esto choca con, como tú bien decías, esto choca con este poder creciente de las Fuerzas Armadas en México, en concreto de la Secretaría de la Defensa, que ya no solo se está ocupando de la seguridad pública y va a alojar en su organigrama a la Guardia Nacional, ¿no? Con la inyección económica que se supone, sino que se está encargando de la construcción de infraestructura importante, emblemática de la actual administración. Hablo del Tren Maya, hablo del aeropuerto Felipe Ángeles en Ciudad de México, que recién acabaron de construir. Y claro, esto López Obrador yo creo que lo entiende como algo muy orgánico, ¿no? Es decir, bueno, esto es normal porque las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado, que mejor que el pueblo uniformado se encargue de las cuestiones más complejas y delicadas de la vida pública en el país. Claro, te puede parecer bien o no, el hecho es que no hay argumento más allá de los que plantea López Obrador hacia el futuro. Me refiero, López Obrador plantea que las Fuerzas Armadas son buenas porque él está, no lo dice así, pero es la lectura que se hace. Entonces, claro, en el futuro, cuando él no esté, se supone que van a seguir siendo buenas, porque lo diga, ya no van a cometer abusos como en el sexenio de Calderón o el de Enrique Peña Nieto, y si se cometen, van a denunciarse, o cómo es esto. O sea, Sí. a mí me parece un poco complicado. Yo no me quiero poner ni a favor ni en contra, pero no es mi papel, pero sí es interesante ver cómo eso están chocando diferentes sensibilidades respecto al papel que deberían tener las Fuerzas Armadas y el tipo de responsabilidad que deben rendir a la sociedad por los errores que cometan, usando un eufemismo. Sí, Pablo Ferri, muchas gracias por este análisis, periodista del País en México. Muchas gracias, estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece. Dale, claro que sí, un abrazo. Gracias, es el periodista Pablo Ferri, especialista en temas del ejército. Reporte 100.